¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una semana agradable y espero que el fin de semana lo sea también. Nosotros el día de hoy tenemos como tema a tratar para el curso de psicología en este ciclo semestral San Marcos a un tema que se presentó en el 2019-2. En el segundo examen del 2019 fue muy recurrente este tema y es el tema de los procesos afectivos. ¿Qué me preguntó San Marcos sobre este tema? Sobre este tema, San Marcos lo que hizo fue hacer preguntas para relacionar. Tú debías relacionar, por ejemplo, a las emociones sociales con sus respectivos ejemplos. Y también, también debías relacionar a los procesos afectivos, ¿sí? Con su respectivo ejemplo. Así fue como San Marcos me preguntó en el 2019 acerca de los procesos afectivos. Sin embargo, ya desde hace varios años, San Marcos ha hecho preguntas en relaciones muy puntuales, en aspectos muy puntuales. Me ha presentado la definición de algún proceso afectivo y me ha pedido que marque pues la alternativa a la que se refiere. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué son los procesos afectivos? Los procesos afectivos son en realidad procesos mentales, procesos psíquicos, que forman parte de un subsistema llamado el subsistema de los procesos dinámicos, así se le llama. Entonces tú muy bien sabes que de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, eso tú lo manejas muy bien, sabes que de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, nosotros tenemos una secuencia en los procesos cognitivos. Tenemos una secuencia en los procesos cognitivos. Entonces, primero, ya tú sabes, nosotros captamos la información y la hacemos consciente con la sensación, luego filtramos esa información con la atención, posteriormente la organizamos, la interpretamos, la codificamos y discriminamos con la percepción. En tercer lugar, tú empleas tu memoria. ¿Para qué empleas tu memoria? Bueno, tú empleas tu memoria, por ejemplo, para almacenar la información. Luego ya sabes que esta información almacenada te permite cambiar la conducta, lo que ha generado aprendizajes. También tú sabes muy bien que estos aprendizajes llevan mucha información que nos permite construir imágenes. Ese es el pensamiento. Formamos conceptos. Así es. Elaboramos estrategias para solucionar problemas, por supuesto. La imaginación es un nivel superior del pensamiento. Y claro, tú ya sabes que el pensamiento y el lenguaje son expresiones de una misma capacidad. Finalmente está la inteligencia, que integra a todos para resolver problemas. Sin embargo, hay un detalle. Cuando hicimos el tema de inteligencia, y por eso les recuerdo esto, hablamos de inteligencia emocional. Y tú debes recordar muy bien que la inteligencia emocional lo que hace es presentarnos al autoconocimiento, recuerda, nos presenta a la automotivación, nos presenta, por supuesto, ¿a qué más? Así es, tú ya sabes, ¿verdad? Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, a la empatía y las habilidades, ya sabes tú, ¿cierto? Habilidades sociales. Entonces creo que todos aquí estamos de acuerdo en que nuestros procesos cognitivos forman un sistema. Muy bien. El otro sistema es el sistema de los procesos dinámicos. En este sistema, ya tú sabes, está la motivación, ¿sí? Que te guía y orienta tu conducta hacia la satisfacción de una necesidad. Está pues la voluntad que afirma tus intenciones, ¿verdad? Afirma tus intenciones. Y está claro, por supuesto, los procesos afectivos. Para la psicología de hoy, la psicología contemporánea, los procesos afectivos lo que hacen es permitirnos relacionarnos con el mundo. Eso es lo que hace, nos permite relacionarnos con el mundo. Entonces, los seres humanos vamos a emplear a las emociones, por ejemplo, con un fin adaptativo. Nosotros vamos a emplear a los sentimientos como aquel proceso afectivo que constituye tu carácter.
y las pasiones orientarán tu proyecto de vida. Finalmente, los estados de ánimo integran a todos los procesos afectivos bajo determinadas circunstancias. De allí el nombre de estado de ánimo. ¿Sí? Muy bien. Aquí en esta diapositiva al lado derecho tienes a las características de los procesos afectivos. ¿Sí? Pero mucho ojo, por favor, mucho cuidado aquí. Esto lo voy a trabajar al final. Las características de los procesos afectivos las voy a explicar al final. ¿Por qué? Porque es algo que podemos inferir y va a ser una síntesis muy buena. Empezamos entonces con las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones para la psicología contemporánea son procesos afectivos, ¿sí? Que tienen un propósito adaptativo. La función fundamental de las emociones es la adaptación. Esta adaptación, ¿sí? Lo que ha hecho es generar una serie de comportamientos altamente flexibles. Listo. Entonces, quien investigó a las emociones de manera muy profunda y aquí en San Marcos me preguntó en el 2019 fue el famoso investigador Robert Plutchik. Él escribió una obra llamada La naturaleza de las emociones. Entonces, el famoso Plutchik nos dice, los seres humanos empleamos nuestras emociones con un propósito adaptativo. Este propósito adaptativo hace que los procesos afectivos señalados, las emociones, tengan alta intensidad y corta duración. Esa es la razón. Debido a la adaptación, las emociones tienen alta intensidad y corta duración. Para el famoso Robert Plutchik, estas emociones se pueden clasificar en dos grupos. Las vas a encontrar tú en emociones básicas, también llamadas emociones primarias, y tienes a las emociones secundarias, también llamadas emociones sociales. Entonces, las emociones básicas o primarias en realidad son aquellas emociones, ojo, que las compartimos con los animales. Las tienen los seres humanos, sí, pero las tienen los animales también. Ese es el asunto con las emociones básicas. Las emociones básicas son ocho, son ocho. Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, la ira, a veces llamada también enojo, está pues la sorpresa, está pues la aceptación, que en algunas traducciones le llamarán confianza, está la anticipación, que en algunas traducciones le llamarán esperanza, pues, y finalmente está el asco, y ojo, esto es muy importante, ¿ah? Está el asco. Y para terminar este ciclo de ocho emociones, está el famoso miedo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las emociones para Plutchik tienen un propósito. El fin es adaptativo. Las emociones básicas las compartimos con los animales. Y aquí la tienes. Estas son las ocho emociones básicas, ¿sí? Estas ocho emociones, ya sabes tú, fin adaptativo. Estas ocho emociones se comparten con los seres humanos. Ahora, concéntrate en este cuadro. Este cuadro es muy importante. Mira, en este cuadro tú puedes observar cómo, mira, y esto es muy interesante, ¿ah? Un estímulo provoca este objetivo adaptativo. Por ejemplo, ¿por qué los organismos están alegres? Bueno, en primer lugar, para que un sujeto esté alegre, primero debe hacer uso de su percepción. Ah, profesor, esto es interesante. Usted me está diciendo que los procesos cognitivos también pueden mediar aquí. Así es, por eso te explicaba y te recordaba la teoría del procesamiento de la información. Cuando un sujeto, un ser humano o un animal percibe un objeto como valioso, pues va a estar alegre. La alegría es una consecuencia de la percepción de lo valioso que es un objeto. ¿Cuál es la función de la alegría?
ser consciente que puede repetir, si es un ser humano, ser consciente que puede repetir o retener ese recurso, ese objeto valioso. Ahí está la alegría. Profesor, entonces, cuando yo veo a mi amigo y me siento alegre, esta es una emoción, ¿sí? Y esta emoción ha tenido como inicio la percepción de que tu amigo es valioso, que su compañía es valiosa. La segunda es la confianza. Como te lo había señalado, la confianza, y esto es importante, ¿ah? Puede ser traducido en otros textos como aceptación, ¿sí? Aceptación. Algunos libros de psicología lo he encontrado así, como aceptación. Entonces, lo que nosotros debemos aquí señalar es que la aceptación parte de una necesidad, la necesidad de pertenencia. Esto ya lo hemos trabajado en motivación, ¿te acuerdas? La necesidad de formar parte de algo. Entonces, el estímulo es pues la necesidad de ser miembro de un grupo y el propósito es encontrar apoyo allí, ¿sí? Alegría y tienes tú aquí a la aceptación o confianza. La tercera emoción que tú puedes observar es la emoción del miedo. El miedo para la psicología es provocado cuando el sujeto percibe una amenaza, ¿sí? Entonces, esa percepción de la amenaza lo lleva a qué? A un desequilibrio y con ello a una necesidad de seguridad. La función es la seguridad, buscar un asunto o, perdón, un lugar o alguna, podemos llamarle conducta, que les haga sentir seguros. Ahí tienes entonces al miedo, ¿sí? En cuarto lugar está la sorpresa. La sorpresa es una emoción que ocurre ante la presencia de algún hecho, experiencia, situación o evento inesperado. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que el organismo gane tiempo para qué? Para orientarse. Ese es el propósito, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces tenemos nosotros aquí a la famosa sorpresa. En un quinto lugar tenemos a la tristeza. Y aquí tú puedes inferir la polaridad de los procesos afectivos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tristeza, esta se activa o se presenta cuando el ser humano percibe que ha perdido algo valioso. ¿Y cuál es el propósito? Tener cierta expectativa de poder recuperarlo, ¿sí? Entonces tienes tú a una emoción más, la tristeza. Luego tienes a la emoción del asco, el rechazo, la repugnancia. En algunos libros lo vas a encontrar como repugnancia. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando el sujeto se encuentra con algo desagradable. Esto Plutchik lo relaciona mucho con el sistema nervioso autónomo. Y él encuentra pues en la naturaleza un punto muy importante, que es la expulsión del veneno. ¿Sí? También tenemos al famoso enojo. El enojo o la ira es una emoción que surge cuando el ser humano se da cuenta, y esto es importantísimo, ¿ah? Que hay un obstáculo que le impide satisfacer alguna necesidad. Entonces el propósito sería destruir ese obstáculo, retirarlo. Y finalmente tienes a la anticipación, en algunos libros lo van a traducir como esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le van a atribuir más a una expectativa. Entonces, cuando uno, por ejemplo, conoce algo nuevo, pues tiene la expectativa de que ese conocimiento sea útil. Entonces, cuando un animal, por ejemplo, observa un nuevo territorio, esto le permite, como dice acá, mapear, establecer las características más elementales, conocer el territorio. ¿Sí? Entonces, tú tienes aquí a las 8 emociones básicas de Plutchik. ¿Sí? Muy bien.
Algo que debo señalarte son dos ejemplos. Vamos a trabajar con dos ejemplos y luego vamos ya con las emociones sociales. Ojo, las que vinieron en el 2019. Vamos. En primer lugar, ojo, en primer lugar, ojo, en primer lugar. Imaginemos que tú vas a una pollería, te dio mucha hambre y dices, ¿sabes qué? Quiero comerme un pollo a la brasa. Quiero comerme un pollo a la brasa, así que vas y dices, señora joven, por favor, quisiera comer medio pollo a la brasa. Bueno, el pollo a la brasa llega, tú lo disfrutas, lo pruebas, lo encuentras agradable, pero ya cuando estás terminando, encuentras que al interior del pollo hay una cucaracha. Y luego te das cuenta, ves tu tenedor, justo el que acaba de ingresar a tu boca, y notas que hay una patita de la cucaracha ahí. Esto inmediatamente puede provocar emociones. Primero, por ejemplo, puede provocar la sorpresa. Tú dices, ¿qué? No, dices la sorpresa. Luego puede provocar asco, ¿verdad? No, qué asco, te podría dar ganas hasta de vomitar. Y finalmente podría provocar enojo. ¿Cómo es posible que me den esto? Luego de todo el inconveniente, algo de lo que podemos estar casi seguros es que tú no vas a regresar a esa pollería. No vas a regresar. ¿Y por qué no regresas? Porque quieres mantenerte saludable. No quisieras al menos morir o infectarte o enfermarte. Entonces las emociones tienen ese propósito, lo adaptativo. ¿Sí? Muy bien. Ahora hay un asunto importante. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos que Pepito ha ido al cine, ¿sí? Los cines se van a abrir, creo, nuevamente, así que Pepito va al cine. Cuando va con su acompañante, ellos se sientan, ya va a comenzar la película, pero siempre hay estas personas que llegan tarde. Entonces un sujeto llega tarde y cuando el sujeto se va a sentar, Pepito nota, ¿sí? Que en la parte posterior este sujeto tiene un arma de fuego, una pistola. Entonces, ¿esto qué hace? Sorprende a Pepito, le da miedo y se va con su acompañante. ¿Para qué sirvieron las emociones? Para que él pudiese seguir con vida. Ese es el propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienes aquí a las 8 emociones básicas. Estas se comparten con los animales. Son las 8 emociones básicas o primarias. Muy bien. Ahora aquí viene lo bueno. Cuando estas emociones se combinan, aparecen las emociones sociales. Cuando estas emociones se combinan, aparecen las emociones sociales. Lo que hace muchas veces el ser humano es combinarlas para generar una emoción social. Por ejemplo, según el famoso Robert Plutchik, cuando tú combinas a la alegría con la confianza, pues surge el amor. Surge el amor. Eso dice Plutchik. El amor es la unión de la alegría y la aceptación. O si quieres, entiéndelo como alegría. ¿Y qué más? Y la confianza. Ah, profesor, otro ejemplo. Por ejemplo, el famoso Plutchik nos dice que cuando tú sumas sorpresa más tristeza, aparece la decepción. Ah, profesor, claro. Hay personas a las que lamentablemente les han sido infieles, ¿verdad? De repente un buen amigo, ¿no? Les manda un mejor amigo, les manda pues una foto. Oye, ¿este no es tu enamorado? ¿Esta no es tu enamorada? Y allí en la foto se está besando con alguien más. Sí, sí es. Ay, qué decepción. Significa que esa imagen, esa información, lo que ha hecho es sorprendernos y luego ponernos tristes. Nos hemos decepcionado. Sorpresa más tristeza, decepción. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es presentarte 3 ejemplos de emociones sociales. El tema de hoy es extenso, es muy bonito, pero hay que avanzar, ¿sí? Voy a presentarte 3 ejemplos de emociones sociales. Atentos, por favor, porque te voy a presentar el caso
y tú me vas a escribir por el chat qué emoción es. Así vamos avanzando más rápido, ¿sí? Muy bien. Como puedes ver, aquí están las emociones sociales: amor, envidia, culpa, vergüenza, orgullo, celos, ¿sí? Empezamos entonces. Recuerda que las emociones sociales vinieron en el 2019-2. A ver, vamos. Mateo estudia ciencia política en la universidad. Sin embargo, la semana pasada ocurrió algo desagradable. Mientras él empezó a exponer su tema, él empezó a experimentar muchas reacciones contradictorias que le dificultaban pues pensar y hablar fluidamente, lo que inmediatamente provocó en él también un fuerte enrojecimiento. ¿Qué emoción social está experimentando este sujeto? Como bien señala Shadey, Katy, Ernesto, efectivamente esta es una emoción, así es, social, llamada la vergüenza. Muy bien, vamos con un ejemplo más. De manera recurrente, Fabián está enojado. ¿Por qué? Porque su vecino tiene muy buena suerte. Y él, Fabián, piensa que el vecino no se la merece tanto como él. ¿Qué emoción social está experimentando el famoso Fabián? Como bien lo dice Katy, como bien lo dice Shadey, como bien lo dice Ernesto, como bien lo dice José, esta sería la famosa envidia. Según un informe de la BBC de Londres, lo puedes buscar en el internet. La envidia es uno de los procesos afectivos que provoca en la vida cotidiana constantes discusiones, conflictos y sobre todo lleva a los rencores, ¿verdad? Esto tal vez tú lo puedes observar también en las redes sociales, ¿verdad? Cuando hay algún comentario desatinado, puedes notar a veces envidia, ¿cierto? Puedes notar envidia. Y creo que esto también se ha hecho muy popular. Ojo que estamos solamente hablando de ejemplos, tratando de organizar la información. Cuando pues se dice que el enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Has escuchado esa famosa frase? ¿Has escuchado esa famosa frase? El enemigo de un peruano es otro peruano. Por supuesto, allí estaríamos pues hablando acerca de la famosa envidia. Lo vas a escuchar seguramente de manera o lo vas a leer de manera recurrente en las redes sociales, ¿no? El enemigo de un peruano es otro peruano. Eso hace referencia a la envidia principalmente, ¿sí? Esto de la envidia lo ha trabajado muy bien el famoso psicólogo social, si te interesa por si acaso, llamado Jorge Yamamoto. Aquí en el Perú, famosísimo psicólogo social Jorge Yamamoto ha trabajado estos aspectos de las actitudes de los seres humanos eh, aquí en el Perú, sí, en el Perú. Él habla sobre esto, sobre la envidia, ¿no? El famoso enunciado, el enemigo de un peruano es otro peruano. Muy bien. Continuamos. Ahí está. Megan vio su TED Talk. Así es, él aparece pues en TED también. Muy bien. Tenemos nosotros entonces. Vamos con un ejemplo más. Vamos con un ejemplo más. Ya con esto cerramos las emociones sociales porque hay que continuar. Hay mucho tema. A ver. Vamos con un ejemplo más. Alejandra notó que su enamorado fue a dormir. Así que ella toma su teléfono celular y le revisa los mensajes del WhatsApp, mientras claramente su enamorado duerme. ¿Qué emoción social podríamos observar aquí? Eso es correcto, José. Muy bien, Ernesto. Así es. Esta sería pues la de los celos. ¿Sí? Muy bien. Listo.
Entonces hemos podido conocer a las emociones, a la clasificación de las emociones, según el famoso Plutchik. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces que las emociones tienen un objetivo adaptativo y que para Plutchik hay emociones básicas o también llamadas primarias y existen las emociones sociales o también llamadas secundarias. Muy bien, excelente. San Marcos también me preguntó hace muchos años, hace muchos años, San Marcos también me preguntó por la clasificación de las emociones para el famoso Wundt, ¿sí? El famoso Wilhelm Wundt, el padre de la psicología científica, también hizo una clasificación de las emociones. Claro, esta clasificación de las emociones parte de la investigación que él tenía como fisiólogo acerca de la actividad del sistema nervioso autónomo. Ustedes saben que Wundt era fisiólogo. Su primer libro se llamó eh, Psicología Fisiológica. Entonces, el famoso Wundt distingue a las emociones en dos tipos. Hay emociones esténicas, a las que él llama emociones activas, y hay emociones asténicas, a las que él llama emociones pasivas. Las emociones esténicas o activas son aquellas emociones, ojo con esto, esto es muy importante, que lo que hacen es energizarnos, nos energizan. Por ejemplo, la alegría nos energiza, ¿verdad? Hay personas que dicen, hoy estrenan el nuevo capítulo de mi serie, hoy día juega mi grupo o de mi equipo de fútbol favorito, hoy están transmitiendo por televisión el deporte en las Olimpiadas que me fascina, hoy voy a ver a mi mejor amiga. Entonces, la alegría nos energiza, ¿sí? Muy bien. En cambio, las emociones asténicas o pasivas te inhiben. Por ejemplo, la tristeza. ¿La tristeza puede inhibir a las personas? Claro que sí. Hay personas que lamentablemente se enteran que su mascotita ha fallecido, una mascotita a la que le dieron mucho cariño, que las acompañó por muchos años, fallece. Entonces esa noticia los vuelve un poco más callados, esa noticia los vuelve un poco más reflexivos y como que la energía disminuye. ¿Sí? Tienes entonces a la alegría como un buen ejemplo de emoción esténica y a la tristeza como un buen ejemplo de emoción asténica. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces a la clasificación de las emociones según el famosísimo Wundt. ¿Listo? Muy bien. Entonces creo que está clarísimo. Ya sabemos la diferencia entre la clasificación de las emociones del famoso Plutchik. Ya sabemos la diferencia de la clasificación de las emociones para el famoso Wundt. No tenemos problema aquí. Muy bien. Una vez que ya hemos entendido lo más elemental para las emociones, podemos conocer algunas teorías sobre las emociones. Para la psicología, la teoría o las teorías, perdón, sobre las emociones se clasifican en dos grupos, ¿sí? Están primero las teorías que van a considerar como altamente importante el aspecto factor biológico. Así que a las dos primeras teorías que vamos a explicar, en los libros de psicología las vas a encontrar como teorías psicobiológicas. En algunos libros más recientes de psicología les pueden llamar teorías biologicistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas consideran como importante o fundamental la existencia de un factor biológico. Las siguientes dos teorías, la teoría número 3 y la 4, serán teorías cognitivas, ¿sí? A veces las vas a encontrar en algunos libros como cognitivistas y se les llama así porque estas van a considerar como muy importante el procesamiento de la información. El procesamiento de la información. ¿Listo?
Muy bien. Empezamos con la primera teoría, la teoría de William James y Lange. Para William James y Lange, las emociones tienen un detonante y el detonante es el estímulo. Sin embargo, las emociones dependen como condición, como base, de un factor biológico, el cual para William James no es cerebral, todavía no hay investigaciones muy profundas sobre el cerebro, es fisiológico. Entonces, cuando pienses en la teoría de William James, piensa en un detonante, un estímulo y una condición fisiológica. Por ejemplo, para el famosísimo William James, si ves que un oso te va a atacar, pues naturalmente vas a experimentar un cambio corporal. De repente empieza a aumentar la velocidad de la frecuencia del ritmo cardíaco. ¿Sí? Aumenta la frecuencia del ritmo cardíaco. De repente tus músculos se tensan. De repente la pupila se dilata, ¿verdad? Entonces, tú al experimentar este cambio corporal dices, no, el corazón me va a estallar, tengo miedo, tengo miedo. Muy bien. Entonces, según William James, si tú retiras esa respuesta corporal, tú anularías al miedo. Ah, entonces, un oso te va a atacar, tú experimentas cambios corporales y como consecuencia te das cuenta que tienes miedo. ¿Sí? Para William James, si tú quitas esas características corporales señaladas, pues bien, el miedo se va a ir. Ese es el asunto. ¿Listo? Ese es el asunto. Entonces, para el famoso William James, el factor biológico es determinante. Profesor, entonces nosotros tenemos una estructura corporal que nos permite manejar cierta intensidad. Así es. Por eso más adelante vas a entender que otra característica de los procesos afectivos es la intensidad. Existen respuestas corporales en distintos niveles. ¿Ya? Tienes entonces tú aquí a la teoría de James y Lange. Teoría de las emociones número uno. Siguiente teoría sobre las emociones. La teoría del famoso Walter Cannon y Philip Barth. La teoría de Cannon y Barth, más que una teoría, es una investigación acerca de las bases cerebrales de la afectividad. ¿Sí? Mientras que William James nos habla de una respuesta fisiológica y corporal, Cannon y Barth han investigado el cerebro. Entonces ellos se han dado cuenta que la afectividad se realiza en nada más y nada menos que el sistema límbico. Entonces, mientras que el famoso William James, y aquí quisiera anotar esto, esta es la diferencia, ojo, esta es la diferencia, porque a veces hay ciertas dudas aquí. Esta es la diferencia. Mientras que el famoso William James se concentró en esto, ¿verdad? En la actividad fisiológica, el famosísimo Walter Cannon y Philip Barth se concentraron en la existencia de los dos. Esa es la diferencia. William James se había dado cuenta que si tú quitas la taquicardia, pues tú quitas el miedo, ¿verdad? Eliminas la taquicardia, eliminas el miedo. Pero Canon y Barr dicen, hey, no te olvides que tú puedes quitar la taquicardia, pero recuerda que antes existe un cerebro y todo un sistema nervioso que también procesa la información. Entonces Canon y Barr señalaron que existía una simultaneidad. Nuestro sistema nervioso central tiene un sistema límbico que a su vez posee a un tálamo, un hipotálamo, un hipocampo, una amígdala cerebral y todas estas procesan la afectividad. Siendo claro, ya tú sabes por tu tema de bases biológicas, la más importante, la amígdala cerebral. ¿Sí?
La amígdala cerebral, sabes que San Marcos me lo ha preguntado en el 2014, cuando me preguntaron por la memoria emocional. También sabes que en el 2019 me han presentado, ojo con esto es muy importante, ¿ah? Me han presentado, recuerda tú, esto es importante, una pregunta sobre la relación entre el sistema límbico y el córtex del prefrontal. ¿Te acuerdas? Muy bien, entonces no te olvides. En la investigación de Cannon y Barth se hace hincapié en el sistema límbico y cómo hay una actividad fisiológica y hay una actividad cerebral. ¿Sí? Estas dos teorías que te he presentado son teorías psicobiológicas. También le pueden llamar biologicistas. Las siguientes dos teorías son las teorías cognitivas o cognitivistas. Así que aquí vamos a tener a la famosa teoría de Schachter y Singer. Schachter y Singer. ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues hicieron algo muy interesante. Ellos tomaron a un grupo de personas y las dividieron en dos grupos: personas informadas y personas no informadas. Profesor, usted me está diciendo que estos sujetos están empleando el método experimental. Así es. Hay un grupo experimental y un grupo de control. Vamos a notar que las personas informadas y las no informadas se les ha inyectado adrenalina. Tú muy bien sabes que la adrenalina provoca una activación corporal, ¿cierto? Muy bien. A unas personas se le informó que se le inyectó adrenalina. A otras no se les informó. Y aquí viene lo bueno. A las personas informadas, ¿sí? De lo que se le había inyectado, las colocaron en un ambiente alegre. ¿Y ellos qué hicieron? Tuvieron una respuesta moderada. ¿Qué significa? Que ellos interpretaron sus cambios corporales, hicieron uso de sus características de la personalidad y mantuvieron el control. Hubo moderación. Cuando estas personas informadas se las llevó a un ambiente iracundo, pues no hubo respuesta. Profesor, usted me está diciendo que para Schachter y Singer, los seres humanos, más que una respuesta fisiológica, tenemos una comprensión, ¿sí? Y control de nuestra respuesta corporal, por supuesto. Ese es el punto fundamental en esta teoría. Como puedes notar, las personas informadas sabían lo que se les había inyectado y cuando le colocaron en un ambiente alegre, pues vivieron con moderación, y en un ambiente iracundo no tuvieron respuesta, tuvieron el control. En cambio, las personas que no habían sido informadas de lo que se les había inyectado y fueron a un ambiente alegre, inmediatamente manifestaron euforia. Y cuando se les colocó en un ambiente iracundo, experimentaron una ira muy grande. Profesor, esto significa que para Schachter y Singer hay una doble evaluación. Así es. Hay una evaluación de tu respuesta corporal. Mira qué interesante, ¿ah? Y hay una evaluación de qué. Así es. Hay un procesamiento de la información a partir del entorno. Evaluamos lo que está pasando. Evalúas el suceso y evalúas tu cuerpo. Evalúas el suceso y evalúas tu cuerpo. ¿Listo? Esa es la teoría de Schachter y Singer. Hay una doble evaluación corporal. Evalúas lo que ocurre en tu cuerpo y evalúas el suceso. ¿Sí? Vamos con la última teoría. Esta es la más difícil de explicar, es más extensa. Esta es la famosa teoría de Robert Lazarus. Para Robert Lazarus existe una doble evaluación. Doble evaluación. La doble evaluación es acerca de, uno, el riesgo y dos, el afronte. Cuando hablamos del riesgo, hablamos de la evaluación primaria. Y cuando hablamos de la automotivación, hablamos de la valoración o evaluación secundaria.
Profesor, ¿cómo es esto? Sí, vamos por partes. Veamos esta foto del lado derecho. Al lado derecho tienes a un sujeto que trabaja, me parece, en una labor muy complicada, ¿cierto? La detección y anulación, pues, de las bombas, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Muy bien. Este trabajo exigirá dos cosas. Primero, ser consciente a lo que te enfrentas. Y número dos, ¿cuáles son las expectativas que el ser humano tiene de haberlo hecho correctamente o de fracasar? Allí tienes las dos evaluaciones. En la primera evaluación, tú lo que haces es analizar la situación. Entonces, la valoración primaria tiene tres aspectos. Primero, evalúas el objetivo, ¿sí? Como estás evaluando el riesgo, evalúas el objetivo. Hay una relevancia de la meta. Para el famoso Lazarus, no hay emoción si no hay meta. No hay emoción si no hay objetivo. Entonces a él le dicen, oye, hay que desactivar esa bomba. Uy, el sujeto dice, bien, hay que desactivar esa bomba, estoy nervioso, pero hay que hacerlo. Vamos. El sujeto, en primer lugar, al saber si es una situación riesgosa o no, ya tiene una distinción entre si es significativa o no es significativa la tarea. En segundo lugar, existe la congruencia o incongruencia de la meta. El sujeto, al poder enfrentarse, ¿sí? Ojo, al evaluar el riesgo, el sujeto, ¿qué está haciendo? El sujeto está dándose cuenta hasta qué punto lo que él tiene, ojo, lo que le rodea, le permite o no resolver el problema. Está evaluando el riesgo nuevamente. ¿Cómo así, profesor? Bueno, imagínate que esa bomba esté afuera de un hospital. Sería una catástrofe, ¿no? Imagínate que esa bomba esté afuera de un albergue. Uy, sería una catástrofe. Ahora, creo que es diferente que esa bomba esté en un albergue, afuera de un albergue o afuera de un hospital, que esté simplemente en un parque, ¿no? En un parque que no esté habitado. Ah, profesor, tiene razón. Y en tercer lugar está la implicación del yo. Implicación del yo. Los seres humanos tenemos ciertos ideales del yo, valores, expectativas, compromisos. Eso está también en riesgo. ¿Cómo que en riesgo, profesor? Sí, porque si este sujeto es alguien que lleva 30 años trabajando para la policía y se ha especializado en ello, ya en él hay un compromiso de antemano. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Valoración primaria. Valoración secundaria, el afronte. Primero, adjudicación de la culpa o el mérito. El sujeto debe saber si está en control de la situación. Su afronte lo lleva de repente a un autocontrol emocional. Número dos, ya es subjetivo, es personal, el potencial de afrontamiento. Él es consciente de que con las habilidades que posee puede reducir, ¿qué cosa? El daño. Y en tercer lugar, las expectativas futuras. El sujeto al momento de automotivarse se dirá, si lo puedo lograr y si lo hago, seré reconocido por los demás. Esas son entonces las dos evaluaciones de Lazarus. La evaluación del riesgo y la evaluación del afronte. ¿Sí? Muy bien. Tienes entonces a la famosa teoría de Robert Lazarus. Con esto nosotros hemos concluido acerca de las emociones. Ya has trabajado a las emociones. Ya sabes que para Plutchik hay una distinción entre primarias y secundarias, básicas o podrías llamarle también sociales. Y tienes a la clasificación de Wundt, recuerda, esténicas y asténicas. También hemos presentado a ya 4 teorías sobre las emociones.
tienes a las dos biologicistas del famoso William James, de Walter Cannon y Philip Part, y tienes posteriormente a Schatzer y Singer, finalmente a la de Lazarus. Muy bien. Hemos terminado con las emociones. De los procesos afectivos, las emociones efectivamente son lo que más vienen. ¿Para qué? Hay que ser sinceros, las emociones son lo que más vienen. Sin embargo, han venido los sentimientos y las pasiones también, pero hace mucho, hace muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Miren, cuando se habla de la personalidad humana, se hablan de dos factores estructurales, uno llamado temperamento y uno llamado carácter. En el temperamento, los seres humanos tienen un patrón de reacción y autorregulación emocional innato, de influencia hereditaria. ¿Sí? Creo que eso está clarísimo. Pero el carácter es el fondo moral de la personalidad. Es aquel que alberga tus actitudes. Y es allí, en el carácter, donde los sentimientos son fuertes. Ah, profesor, ya lo entendí. Así es. Los sentimientos tienen como objetivo ya no la adaptación, como lo tienen las emociones, sino la formación de tu carácter, la formación de las actitudes, la construcción de tu personalidad. Profesor, entonces, si los sentimientos tienen ese propósito, serán de menor intensidad que las emociones, pero ¿de qué? De larga duración. Esa es la razón. Entonces, voy a adelantarte un poquito sobre el tema de sexualidad, ¿sí? Los sentimientos para la psicología contemporánea pueden ser abordados de dos maneras. La primera te la acabo de señalar. Tienen el propósito de construir tu carácter y formar tus actitudes, ¿sí? En ese sentido hay valoraciones. Luego te voy a dar ejemplos. Y el segundo aspecto es el de consolidar las relaciones afectivas, ¿sí? Muy bien. Vamos con el primer aspecto. Imaginemos que tú eres un sujeto que va por primera vez al teatro. Ves una obra de teatro, la cual es un drama, y este drama te conmueve, te hace llorar. Dices, es espectacular, cada episodio, cada acto ha revelado muy bien las vivencias del ser humano, ha manifestado muy bien los dolores, las tristezas, las alegrías. Ha sido hermoso. Entonces, tanto te ha conmovido esa obra de teatro que cuando vuelves a ir al teatro, notas que esas experiencias estéticas son agradables, son agradables. Entonces, has desarrollado posteriormente una actitud. Encuentras al teatro como valioso, lo encuentras valioso. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezas a ir al teatro al menos 2 veces al mes. Para la psicología, tú al desarrollar esta actitud, esta valoración, esta disposición, has pues generado un sentimiento estético. ¿Sí? Ah, entiendo, profesor. Sí, sí, sí. Vamos con un ejemplo más. Hay sujetos, ¿sí? Que quieren estudiar una determinada carrera porque tienen una expectativa alta de lo que pueden hacer en el futuro. Entonces los sujetos, por ejemplo, empiezan, no sé, a estudiar derecho. Y en tanto estudian derecho, entienden que su profesión puede contribuir a la sociedad de tal manera que el derecho puede permitir una correcta administración de justicia. En ese sentido, ese sujeto empieza a valorar mucho la filosofía, la ética, empieza a reflexionar sobre la moral y la empieza a valorar muchísimo. ¿Sí? Entonces aquí tendría sentimientos, sentimientos morales e intelectuales. Intelectuales porque valora acceder a la verdad a través de su razón y moral
porque entiende que la libertad es valiosa y debe ser promovida en la sociedad. Ah, profesor, estos son sentimientos, claro, y están construyendo la personalidad del sujeto, su carácter, forman sus actitudes. Este es el primer aspecto de los sentimientos, ¿sí? Estos son los sentimientos para los procesos afectivos, para esta clase. Ahora te voy a adelantar un poquito sobre sexualidad. ¿Cómo relacionamos los sentimientos con el tema de sexualidad? Pues aquí hay otra cosa, aquí hay una cosa muy interesante. Imaginemos que María y Pepito, ¿sí? María y Pepito, ojo con esto, ¿ah? Tienen apenas un mes de relación. Se conocieron, se gustaron, empezaron a salir y dice ya pues hay que ser enamorados. Sin embargo, han tenido una serie de conflictos, de problemas. Entonces, pues alguien le pregunta a uno de ellos, oye, ¿y por qué estás con ella? Entonces de repente él dice, no sé, es complicado. De tal manera que su respuesta es confusa. Significa que los motivos no están muy bien elaborados o clarificados. ¿Sí? Muy bien. Ahora buscamos a una pareja de casados hace más de 20 años y le preguntamos pues al esposo o a la esposa, al que quieras, y le decimos, oiga, ¿y usted por qué tantos años casado con él? Y esta persona te puede enumerar los motivos. Imaginemos que te dice motivo uno, 2, 3, 4, 5 y te como 50 motivos te da. Imaginemos, es un ejemplo. Allí podemos nosotros notar la diferencia de qué. La diferencia entre el conocimiento de la pareja, la valoración de las experiencias, ¿sí? Y la comprensión de los propios procesos afectivos. En los libros más recientes de psicología, cuando tú leas sobre los sentimientos, es muy probable que tú las encuentres como emociones, pero racionalizadas. Quiere decir que el sujeto ha entendido a qué se debe su alegría, su tristeza, su sorpresa, su miedo, su admiración, su aceptación, su esperanza. Ya las ha entendido y las ha podido ubicar muy bien en un motivo. Esa es la diferencia. Por eso te adelanto esta parte para el tema de sexualidad. No te vayas a olvidar. En términos psicológicos y muy saludables o sanos, se esperan que los sentimientos siempre fortalezcan tu individualidad y puedas llegar a un disfrute pleno de la relación con el mundo, con las cosas, con las personas. ¿Ya? Muy bien. Entonces creo que estamos claros. Ya te presenté los dos aspectos de los sentimientos. En uno, construye tu carácter, forma tus actitudes, desarrolla tus valoraciones. En el otro, te permite la comprensión de la sexualidad a partir de la dilucidación, distinción, diferenciación, organización de tus motivos. ¿Sí? De tus motivos. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a tener a la clasificación de los sentimientos a partir de los propósitos que tiene, ¿verdad? A veces suena gracioso, ¿verdad? Escuchar al famoso exfutbolista Cuto Guadalupe, ¿verdad? Diciendo, la fe es lo más lindo de la vida, o cuando dice, a mí no me gustan las injusticias. Pues bien, parece gracioso, pero lo que él está manifestando son sentimientos morales. ¿Por qué? Porque ello forma parte de su carácter. Él es una persona devota, ¿verdad? Creo que es cristiano, es creyente. También es una persona, por lo que he podido observar, y claro, estamos especulando porque brindamos ejemplos para una clase,
en que es una persona pues que se preocupa por un orden, se preocupa pues por progresar a través de un negocio y tratando esto de hacerlo de la manera más honrada posible. Allí hay un sentimiento ético. Profesor, usted me está diciendo que cuando yo veo a un empresario, veo a un emprendedor, que es formal, que trata en lo posible de darle a sus clientes las mejores experiencias posibles. Profesor, si yo veo a un emprendedor que pues no engaña a la gente, cuando veo a un emprendedor que paga sus impuestos, cuando veo a un emprendedor que ha salido adelante de manera honrada, estamos evidenciando que en su carácter se han vuelto muy dominantes los sentimientos éticos, por supuesto. Claro que sí. Entonces los sentimientos éticos van de la mano con las valoraciones propias de la moralidad, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que durante los meses de diciembre organizan chocolatadas. Vamos al asentamiento humano tal y organicemos una chocolatada con regalos para los niños. Bueno, esas personas es posible que manifiesten sus sentimientos éticos o morales. ¿Se dan cuenta? Durante los meses de invierno hay mucho frío en las altas zonas de nuestro país y hay personas que se organizan para llevar ayuda. Ahí hay sentimientos morales o éticos. ¿Sí? Profesor, sentimientos estéticos. Los sentimientos estéticos hacen referencia a cómo los seres humanos valoramos aquello que consideremos bello, armonioso, hermoso, placentero. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, hay personas que son seguidoras de deportes donde lo dominante es la armonía. Hay personas que admiran muchísimo, por ejemplo, en los deportes como la gimnasia rítmica, que admiran, por ejemplo, con mucho interés los concursos de baile, ¿verdad? Hay un sentimiento estético allí. Y luego tenemos, o ya para terminar, a los sentimientos morales. Algunos de ustedes, por ejemplo, se sienten muy bien cuando los desafían en la matemática. Resuelven problemas aritméticos, geométricos, algebraicos y se sienten bien consigo mismo. Dicen, esto realmente me motiva. Ese es un sentimiento intelectual. ¿Sí? Profesor, entonces cuando una persona está leyendo una novela y está cautivado por la profundidad de los personajes, por la elegancia de los diálogos, por las descripciones muy claras, pues bien encontramos un sentimiento intelectual. ¿Sí? Muy bien. Estas son entonces la clasificación de los sentimientos. Sentimientos éticos, estéticos, intelectuales. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con los siguientes procesos afectivos, las pasiones. ¿Qué es lo que ocurre con las pasiones? La pasión es un proceso afectivo que tiene como propósito orientar el proyecto de vida. Miren la diferencia, la emoción es adaptativa, los sentimientos construyen el carácter y la moralidad, y lo que hacen las pasiones es orientar el proyecto de vida. Entonces, en esta diapositiva tienes un muy buen ejemplo. ¿Cuál, profesor? Tienes aquí un ejemplo donde una cosa es ser, ¿verdad? Una persona que interprete la trompeta, lo toma como un pasatiempo, y otra cosa es ser un trompetista. En esta foto, por ejemplo, tienes a dos músicos muy famosos. Al lado izquierdo tienes al famosísimo Marsalis, un famoso trompetista. Y al lado derecho tienes pues al famoso Eric Clapton, un famoso guitarrista. Ellos llevan más de 20 o 30 años dedicados a la música. Significa que ese sentimiento estético, intelectual, moral, etcétera, orientó su proyecto de vida desarrollándose como dominante, absorbente. Profesor, usted me está diciendo que las pasiones llevan al máximo nivel los procesos afectivos previos. Así es, de eso se trata.
Las emociones y los sentimientos son llevados al máximo nivel en las pasiones. Orientan tu proyecto de vida. Hay personas que se han dedicado 20 o 30 años a la defensa de los derechos del niño. Hay personas que se han dedicado 20 o 30 años a la investigación científica. Hay personas que se han dedicado 20 o 30 años a la educación. Entonces significa que es posible que sus pasiones estén fundamentadas en tales sentimientos, sean morales, sean estéticos, sean intelectuales. Han orientado su proyecto de vida. Estas pasiones entonces serán decisivas ¿para qué? Para el cierre o definición de la personalidad. A ver, profesor, pero usted mencionó a la personalidad en los sentimientos, sí, pero no confundir. Los sentimientos construyen tu personalidad, las pasiones la definen. Las pasiones definen tu personalidad. Y te voy a adelantar un poquito sobre el tema de personalidad. Ustedes deben saber que en la famosa teoría de Gordon Allport existen tres rasgos, ¿se acuerdan? Rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos cardinales son los pasionales, son los que definen al ser humano. Si tú, por ejemplo, pensabas en el famoso Gandhi, pues piensas en el pacifismo, ¿verdad? Entonces, al pensar en el pacifismo, vas a encontrar que Gandhi por muchos años promovió la paz. Ah, profesor, entonces ese pacifismo, esa pasión, claro, es absorbente, es dominante y define al ser humano. Por supuesto, lo define. Esa es la diferencia. Ahora, las pasiones tienen una clasificación. Hay pasiones positivas, también llamadas altas pasiones, también llamadas pasiones superiores, y hay pasiones negativas, también llamadas pasiones inferiores. Hay pasiones positivas, también llamadas pasiones superiores, también llamadas pasiones altas, altas pasiones, y hay pasiones negativas, también llamadas inferiores, también llamadas pasiones bajas, bajas pasiones. ¿Cuál es la diferencia? Para la psicología contemporánea, una alta pasión lo que hace es presentar un desarrollo integral del ser humano, de tal manera que estas pasiones orientan tu proyecto de vida hacia tu realización personal. ¿Y saben qué es lo más importante? Que aquí tú tienes el control de tu proyecto de vida. En cambio, en las pasiones inferiores, las pasiones negativas, tú encuentras un disfrute, pero estas te controlan a ti, entonces deterioran tu vida, lo que genera que tú como ser humano lo que hagas es autodestruirte. Ah, ya, 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 ya. Profesor, necesito ejemplos. Muy bien. Vamos con un ejemplo muy importante. Por favor, me confirman por el chat si ustedes han conocido en estas semanas, seguramente ustedes que andan informados, leyendo noticias en el Facebook, porque hay páginas de diarios en el Facebook también. Y me confirman, por favor, si han visto el caso de la famosa gimnasta Simone Biles. Por favor, me confirman por el chat, sino para extenderme un poco en quién es ella y en qué hizo. ¿Sí? A ver, por favor, me confirman. Simone Biles. Muy bien. Simone Biles ocurre que es una atleta, una gimnasta norteamericana muy famosa, 5 veces campeona del mundo, la única gimnasta que ha logrado 3 veces consecutivas ser campeona, ha sido 7 veces campeona nacional, ha participado, es representante en muchas áreas de la gimnasia, la barra de equilibrio, el salto de caballo, entre otras más. Sin embargo, durante estas Olimpiadas, la de Tokio 2020, pues ella decidió retirarse.
Y bueno, más que retirarse, decidió pues ponerle un stop a las cosas. Como tú bien notarás, esta gimnasta es una mujer apasionada, ya que su proyecto de vida lo ha orientado hacia el deporte. Entonces, no hay duda de que hay pasión aquí, no hay duda. Sin embargo, este es un caso muy bonito para poder distinguir una alta pasión de una baja pasión. Cuando Simone Biles comunica a su equipo y lo comunica a la prensa organizadora de las Olimpiadas que ella se va a retirar por un asunto de salud mental, tienes aquí un buen indicador. ¿Por qué? Porque con las pasiones positivas, tú sabes lo que quieres, pero eres muy inteligente al organizar tus necesidades. Sabes decir, ya fue suficiente, hasta aquí no más. Entonces Simone Biles es consciente de sus dificultades emocionales y dice, oye, 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 no quiero que la gimnasia pase de ser una pasión positiva a una negativa. Entonces, ¿qué hago? Pues me retiro, trato de concentrarme mejor y si regreso eventualmente ya soy consciente de mi problema y ya sé cómo tratarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces seguramente ella iniciará un proceso de acompañamiento psicológico, orientación, donde se va a poder recuperar y tratar con sus propios asuntos o problemas. ¿Se dan cuenta? Esa entonces es una pasión positiva, una alta pasión. El sujeto tiene control sobre sí mismo, sabe lo que le va a pasar, sabe lo que está aconteciendo y tiene la necesidad de sentirse muy logrado. Profesor, usted me está diciendo que en una pasión alta o pasión positiva, la motivación intrínseca es fundamental. Por supuesto, eso es correcto. La motivación intrínseca es central. ¿Y qué hay de las bajas pasiones? ¿Qué hay, por ejemplo, de un vicio? Un vicio es entendido generalmente como una mala práctica, un mal hábito. Así se le define a un vicio. Un vicio es un mal hábito. ¿Sí? Hay personas que desarrollan, por ejemplo, el vicio hacia, podemos, por ejemplo, iniciarnos en las apuestas. Hay personas que sí, se emocionan al apostar. Y uno dice, bueno, no hay ningún problema. Emocionarse al apostar, pues es algo regular. Pero ¿qué pasaría si el sujeto al apostar está arriesgando su seguridad personal? Pues bien, allí hemos pasado de una práctica común, socialmente aceptada, recurrente y placentera, pues a un mal hábito, a una falla, a un defecto. Entonces, las apuestas, por ejemplo, tienen un propósito, que es, pues, tengo entendido yo, esperar ganar algo tomando en cuenta ciertos riesgos. Pero ¿qué pasa cuando un sujeto empieza a apostar tanto que se empieza a preocupar, deteriora su salud y pone en riesgo pues la seguridad también de quienes los rodean, su familia, él mismo, etc.? Pues allí ya empezamos a hablar de una enfermedad, ya empezamos a hablar del tránsito de un vicio, una pasión negativa y el objetivo que es la enfermedad. ¿El alcoholismo es una enfermedad? Profesor, el alcoholismo entonces se inicia con un vicio y se organiza en una baja pasión, claro que sí. Profesor, la ludopatía, entonces usted me está diciendo que la ludopatía se inicia con un vicio, pero que puede generar una baja pasión y desencadenar una enfermedad, por supuesto, por supuesto. Entonces, profesor, podemos encontrar que hay personas que empezaron jugando videojuegos y lo encontraron atractivo, pero luego esto empezó a obsesionar. Ah, entonces, profesor, empezó con una práctica agradable, pero lamentablemente se desorientó. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Bueno, hacia un vicio. Y luego, profesor, bueno, fue incrementando, deterioró su salud y hoy pues encuentra en ello
¿Una qué cosa? Claro, una distorsión de su salud grave. Profesor, entonces podemos inferir que los vicios, los malos hábitos, pueden desencadenar luego en bajas pasiones y finalmente en alguna enfermedad. Así es. Eso es correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces tienes aquí pues a las pasiones. Terminamos con las pasiones. Cerramos ya casi con lo último. Los estados de ánimo. ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo no es en realidad un proceso afectivo. Un estado de ánimo, como bien su nombre lo dice, es un estado. ¿Qué significa? Que es una disposición. Es una disposición. Por favor, me confirman si me escuchan con normalidad. Creo que alguien activó su micro. Por favor, mucho cuidado con los micros. Mucho cuidado con los micros. ¿Sí? Muy bien. Los estados de ánimo. Un estado de ánimo en realidad debe ser entendido por ustedes para el examen de admisión como una disposición personal. Tómenlo así, una disposición personal. Entonces, ¿qué hace un estado de ánimo? Un estado de ánimo lo que hace es integrar a todos tus procesos afectivos bajo una circunstancia. Y esto genera en ti una disposición. Tradicionalmente los estados de ánimos eran llamados como humores. Por ejemplo, imaginemos que un adolescente de 16 años tenga conflictos en casa. Sí, de repente su hermano la trata mal, de repente su madre no le hace caso, de repente su padre, pues bueno, le hace bromas de mal gusto o no es atento con ella. Sin embargo, esta adolescente tiene un enamorado. ¿Y qué ocurre? Muy bien, ocurre que cuando ella está en casa, la pasa muy mal, pero apenas ve a su enamorado, ella experimenta alegría, experimenta aceptación y pues deciden, no sé, grabar TikToks, ¿sí? Ellos tienen un sentimiento estético hacia el baile, así que van al parque a grabar TikToks. Pues bien, vas a notar que un estado de ánimo tenía en el hogar y otro estado de ánimo tiene en el parque con su enamorado haciendo TikToks. ¿Se dan cuenta? Entonces, la circunstancia, la vida familiar, la lleva de repente a sentirse a veces molesta, negativa, abatida, con una tonalidad afectiva disminuida. Pero cuando está con su enamorado haciendo TikToks en el parque, ella está alegre, energizada, de buen humor. Esa es la diferencia entre un estado de ánimo. Uno de los mejores ejemplos en los estados de ánimo es cuando el sujeto está enamorado. Estado de ánimo, está enamorado. Oye, yo estoy enamorado, dice Pepito. Significa que cada vez que la ve a su enamorada está alegre, se energiza, aparece el optimismo. Ah, profesor, eso es, eso es. Profesor, otro ejemplo. Muy bien. Imaginemos que haya en el salón una chica o un chico, quien fuera, fan, no sé, de una banda de K-pop, ¿ya? Muy, muy fan de una banda de K-pop, la que quieras, no sé, la que quieras. Y ocurre que este fin de semana la banda de K-pop anuncia que va a venir al Perú el próximo año, ¿ya? Viene al Perú. Muy bien. Esta persona que es seguidora de la banda de K-pop se va a sorprender y va a experimentar alegría, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en ella se van a generar muchas expectativas, de tal manera que cuando llegue el concierto, esta persona en el concierto va a tener un estado de ánimo que nunca ha tenido antes. Va a estar alegre, va a maximizar sus sentimientos estéticos, etcétera, etcétera. Ese es el estado de ánimo. Profesor, hay personas que tienen trabajos que son altamente estresantes, como lo puedes ver en la foto de la diapositiva. Hay personas que trabajan en actividades que son muy estresantes, muy, muy estresantes.
Entonces, ¿qué pasa? Sus estados de ánimo involucran pues enojo. Sus estados de ánimo involucran por ratos tristeza. Sus estados de ánimo involucran por ratos ciertas decepciones. Ah, ya, 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 ya. Esa es la diferencia. El estado de ánimo lo que hace es integrar a los procesos afectivos y generar disposiciones. Hay personas que en primavera prefieren salir a montar bicicleta. Su estado de ánimo cambia en primavera. Hay personas que en determinadas circunstancias, un domingo, luego de haber trabajado toda la semana, pues no tienen los ánimos de salir, quieren quedarse en su casa a ver películas. ¿Se dan cuenta? A ver, creo que hay una pregunta en el chat. Jericho dice, profesor, pero los que están casados están enamorados, quiere decir que su estado de ánimo dura mucho, pero no dicen que en estado de ánimo es temporal. Bueno, Jericho, por definición, todos los procesos mentales son temporales. Cuando hablas del término temporal o escribes temporalidad, haces referencia a que todo tiene duración, ¿verdad? Todo lo que existe tiene una duración, al menos en el caso de los procesos mentales. Si te refieres a temporalidad con brevedad o no larga duración, si tratas de escribir y quieres decirnos o señalarnos que temporalidad involucra poca duración, pues bien, aquí viene el asunto. Bueno, lo que pasa es que no quiero extenderme con el tema de sexualidad. En las relaciones de pareja, para el famoso Stenberg, tienen su propia clasificación. En el caso, por ejemplo, de una persona donde exista solamente atracción y no hay intimidad, no hay confianza, no hay comunicación, tampoco hay compromiso, Stenberg le llama encaprichamiento. Y ese sí sería breve. Pero cuando hablamos del amor romántico, donde hay atracción e intimidad, en ese sentido hay una mayor duración. Y la duración no depende tanto en el tiempo, o sea, no depende de un mes, un año, 2 años, 3 años, no. Depende de cuán compatible es el proyecto de vida de las personas. Hay personas que pueden estar casadas e infelices, tal vez porque su proyecto de vida no es compatible, entonces se separan. Así que no hay en realidad un tiempo, ¿no? Un mes, un año para señalar eso. Ujú. Ese es el asunto. Los estados de ánimo, entonces, como definición, son encuentros de los procesos afectivos. ¿Sí? Muy bien, Jericho, ¿me confirmas si he podido responder tu pregunta ya para terminar con la parte teórica? ¿Me confirmas? Sí, listo. Muy bien. Terminamos. Alteraciones de la afectividad. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama El Joker. De repente la han visto y si no, yo se las explico, no hay problema. El asunto es que en la famosa película El Joker hay un sujeto, ¿sí? Que no puede evitar reírse o llorar, no puede. Hay una escena donde él está en un bus, pues ve a un niño juguetón y le hace un par de muecas. Entonces, ¿qué pasa? La madre se molesta y le dice, oiga, no haga eso con mi hijo. Así que este sujeto empieza a reírse y no puede controlarlo. Y luego empieza a llorar. Entonces la mujer se sorprende y entonces este sujeto le da una tarjetita y le dice, no se moleste, tengo una condición, tengo una enfermedad. Bueno, el Joker, o bueno, en este caso el actor, está interpretando a un sujeto con una afección llamada afección pseudovulvar. Esto en realidad se describe como una labilidad emocional o afectiva. Es una patología donde el sujeto no puede contener las emociones. El sujeto puede tener ataques incontrolables de risa o de llanto. ¿Sí? Entonces tienes ahí un ejemplo de una alteración de la afectividad. Ahora, para ganar tiempo, voy a distinguir una angustia patológica de un trastorno de ansiedad. En la angustia patológica existe una alta tensión, ¿sí?
El sujeto en la angustia patológica lo que experimenta es un temor intenso, pero este temor intenso va acompañado de un estado de alerta continuo. Sin embargo, el asunto está aquí. En la angustia patológica, el sujeto sabe a qué le tiene miedo. Y cuando digo sabe a qué le tiene miedo, es en realidad un objeto, es una experiencia, una situación. No estoy hablando del real motivo, sino lo que puede activar esa experiencia, ese miedo, ese temor. ¿Sí? Entonces está focalizado. ¿Ya? En cambio, en el trastorno de ansiedad, tú encuentras que ese temor, ese miedo intenso, va acompañado de preocupaciones que pueden ser cotidianas, múltiples, y los ataques pueden durar pues minutos, ¿sí? Entonces, en la angustia patológica tienes un miedo prolongado y focalizado, mientras que en el trastorno de ansiedad los miedos son intensos pero múltiples, son cotidianos, ¿sí? Y para terminar, voy a distinguir a la anedonia de la depresión. La anedonia es una incapacidad para experimentar placeres, que generalmente está presente en los sujetos con esquizofrenia o depresión. Si tú recuerdas, en el tema de percepción vimos una alteración llamada la hipoestesia. En la hipoestesia el sujeto tiene una percepción disminuida. Entonces, ¿qué ocurre? Los sujetos con esquizofrenia tienen una fragmentación de la conciencia. La conciencia no tiene continuidad, ¿sí? Se desconectan de la realidad. En ese sentido, al desconectarse, pues bien, la percepción también se corta, por así decirlo, se anula o se bloquea. Entonces es común, o bueno, es posible encontrar en un esquizofrénico anedonia. No puede experimentar placer. En la depresión, tú sabes que el sujeto no solamente puede tener una falta de experimentación del placer, sino que el sujeto puede experimentar otras cosas como la tristeza, como la angustia, puede también manifestar fuertes sentimientos de inferioridad, una pérdida de apetito, una pérdida de atención, un descuido de su persona. ¿Sí? Esa es la diferencia. Profesor, me está diciendo que la depresión puede admitir a la anedonia. Así es. Muy bien. Hemos terminado entonces con la parte teórica. Nos vamos ahora a resolver la guía y al final resolveremos las preguntas de admisión. ¿Sí? Muy bien. A ver. Vamos, recuerden que mientras más rápido resolvemos estas preguntas, vamos a resolver más preguntas de admisión. Solo para terminar. Ya que hemos terminado la parte teórica, creo que no tenemos problema en inferir esto, ¿sí? Tú puedes inferir las características de los procesos afectivos. Primero, cuando vimos alegría frente a tristeza, existe polaridad, ¿sí? Oscilan los afectos de uno a otro lado. Por definición, todos los procesos mentales son íntimos y temporales. Íntimos porque son individuales, subjetivos, personales, y temporales porque tienen duración. Luego, tenemos la característica de la afectividad llamada profundidad. Esto habla de un significado personal. Hay personas, por ejemplo, que durante las Navidades, ¿qué hacen? Bueno, durante las Navidades lo que hacen es viajar a sus lugares de origen para encontrarse con sus familias. Y puedes ver que en la televisión hay muchos reportajes, muchos, donde se presenten familias reencontrándose. Ahí hay profundidad. También hay intencionalidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos podemos elegir. Tú puedes elegir qué te provoca alegría. Dices, esto me da mucha alegría, voy a seguir viéndolo. Y es un video de repente sobre chistes o lo que fuera. También hay nivel cuando la afectividad tiene una valoración social. Si, por ejemplo, yo fuera a un velorio, ¿sí? Fuera a un velorio a contar chistes, pues seguramente me mirarían mal o me tratarían mal o me sacarían de ese velorio.
Y finalmente tenemos a la intensidad y la amplitud. La intensidad da cuenta de un cambio corporal, ¿sí? Podemos sonreír, podemos reírnos o podemos experimentar carcajadas. Allí ves la intensidad. También puede estar atribuido a los cambios fisiológicos. Y finalmente está la amplitud, cuánto estos procesos afectivos influyen en nuestra personalidad. Por ejemplo, como las pasiones orientan tu proyecto de vida, las pasiones tienen mayor amplitud y las que tienen menor amplitud son las emociones. Muy bien, entonces lo tenemos. No hay problema aquí. Vamos a resolver la guía. Punto número uno. Pregunta número uno dice, estructura neurobiológica cuya participación es determinante en la expresión emocional. ¿Cuál sería la clave? Los leo. Totalmente de acuerdo con Ernesto, con Katy, así es. Sería casa. Amígdala cerebral. Número 2. Matías ha aprendido a darse ánimo cuando tiene que afrontar muy bien una situación difícil. Se dice a sí mismo, esto no es de vida o muerte, voy a hacer mi mejor intento y eso es lo máximo que puedo dar, así que debo estar complacido. Según Lazarus, la estrategia de Matías está dirigida a optimizar su evaluación. Aquí no evalúa el riesgo, sino que se automotiva, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo en que es secundaria. Clave de la 2, beso. Pregunta 3. Emoción que produce aumento de energía para el trabajo y la relación social. ¿Cuál sería la clave de la número 3? De acuerdo con Megan, con Katy, con Hans, con Rodrigo, sería beso, alegría. Pregunta número 4. El temor que experimenta un adolescente a bailar o al nadar puede permanecer constante por causa de... En la 4 no hay clave. Todas pueden provocar miedo. Un estímulo puede provocar miedo, sí. ¿Podemos encontrar que en un estado de ánimo se encuentra el temor? Claro que sí. ¿La intensidad de un estímulo puede provocar miedo? Por supuesto. La circunstancia también. Allí creo que la letra E estaba seguro todas las anteriores y la han borrado. 5. Josecito es un neonato. Esta pregunta es sobre desarrollo humano, ¿ya? Pero igual la vamos a resolver. Josecito es un neonato y su única, ojo, acá dice única, mira. Única, dice acá. Única forma para poder comunicarse es el llanto. Como es única, solo hay una, entonces esto es unívoco, porque solo hay una forma. Entonces es unívoco. 5. Casa. Pregunta 6. Mirta es una persona alegre, pero luego de una mala noticia se pone triste. Entonces, tanto la alegría como la tristeza, ¿qué son? Creo que todos estamos de acuerdo que la tristeza básicamente está haciendo referencia a que, así es, a una emoción. Tenemos entonces en la número 6, beso. Pregunta número 7. Relacione los términos referidos a los estados emocionales. A ver, ira. La ira. Bueno, ¿cuál iría con la ira? A ver, la número 1 iría pues a ver, claro, es una emoción desagradable que se relaciona con la frustración. Sería uno con la letra A. La 2, placer. Bueno, el placer no es una emoción. El placer es una experiencia emocional. Ahí está, es una experiencia, perfecto. Agradable que se asocia a la satisfacción de necesidades. Muy bien.
Y la número 3 sería el miedo. El miedo es, claro, una emoción desagradable que se origina frente a una situación peligrosa o amenazadora. Muy bien. Entonces la clave de las 7 sería, pues, a ver, 1A, 2B, 3C sería avión. Pregunta número 4, 8, perdón. Dice, marque verdadero o falso según corresponda. Dice así, las experiencias afectivas, dice, tienen diferente importancia o significación. Eso es correcto. La primera es verdadera. La número 2. Al impacto que tiene la experiencia afectiva en la personalidad se le conoce como intensidad. Eso es correcto también. Ah, perdón, esto es falso. Esta es amplitud. La primera es verdadera y la segunda es falsa. La 3. La alteración del afecto intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática es la emoción, eso es verdadero. Entonces la clave, como bien señala Hans, Schade y Katy, sería pues dedo. Verdadero, falso, verdadero. Pregunta 9. Según la teoría psicológica sobre las características de los procesos afectivos, la intensidad significa ¿qué? Bueno, la intensidad significa que, número 1, es posible que la experiencia afectiva aumente o disminuya la presión arterial, verdadero, cambios corporales. Número 2, tiene influencia en la personalidad, falsa. ¿Sí? En realidad eso se le llama amplitud. Y la 3 dice, genera cambios a nivel del sistema nervioso vegetativo, sí, eso hace referencia a la intensidad. Entonces la clave sería 1 y 3. Sería dedo. 9 dedo. Y por último, la número 10 dice, Alex es un niño que asiste a un colegio de primaria. Durante el recreo, observa que Paulo, su compañero de clases, se encuentra con los ojos llorosos luego de golpearse con la esquina del pupitre. Al advertir ello, Alex se acerca, lo abraza y lo consuela. Muy bien. Se acerca, lo abraza y lo consuela. Del caso presentado podemos afirmar que, como bien dice Katy, Megan, Shadey, César y Hans, pues muestra empatía. Muy bien. La clave entonces sería casa. ¿Lo tenemos? Muy bien. ¿Me confirman por favor si estamos preparados para las preguntas de admisión? ¿Me confirman por favor si estamos listos? Muy bien. 2 minutos por pregunta, por favor, para poder completar todas las que he traído. A ver, vamos. Vamos con las más recientes. Muy bien. Son exactamente las 11:38. 11:40, leo tu clave. Vamos.
Considerando los tipos de afectividad, establezca la relación correcta entre los enunciados y la afectividad correspondiente. A ver, todos estamos de acuerdo en que cuando Juan cada vez se acuerda de su jefe, frunce el ceño y se enoja, es un sentimiento, ¿verdad? Entonces, número uno, casa. Menor intensidad, pero larga duración. Número dos, una pasión. Por ejemplo, que Roberto todos los días converse de fútbol con sus amigos. Lo encontramos allí, ¿verdad? Tenemos también que una emoción involucra pues que ante un accidente María pues grite, llore y no pueda dejar de temblar. Y un estado de ánimo que Rosa se siente más predispuesta a pasear en primavera que en invierno. Muy bien. De acuerdo entonces con Hans, con Katy, con Shadey, con Daniel, con María. Jericho hace una pregunta y dice, ¿podría volver a explicarme la diferencia entre estado de ánimo y emoción? Claro, Jericho, un estado de ánimo es un encuentro de todos los procesos afectivos bajo una determinada circunstancia. Una emoción, un sentimiento y una pasión. Por ejemplo, una persona cuando está enamorada al ver a su pareja puede sentirse alegre, ¿verdad? Puede también experimentar algunos sentimientos estéticos. Tal vez están juntos y se ponen a escuchar música. Entonces su tonalidad afectiva genera una disposición para bailar, para cantar, para reír, para jugar, etcétera. En cambio, una emoción tiene un fin adaptativo. Las emociones son de alta intensidad y corta duración. Si, por ejemplo, ingresaras al baño de tu casa de madrugada y encontraras una cucaracha, pero esta fuera voladora, pues seguramente, no sé, de repente matarías a la cucaracha o saldrías corriendo, quién sabe. El asunto está en que las emociones se caracterizan por ello, ser de alta intensidad y corta duración. Por favor, Jericho, ¿me confirmas si se pudo entender para continuar con las preguntas? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Son 11:44. 11:46. Leo tu clave. Vamos.
Muy bien, creo que aquí lo tenemos también muy claro, tal y como lo señala Diego, Rodrigo, María, Jericho, Alexa, Hans, Joseph. Efectivamente, tenemos que cuando Francisco manifiesta atención y compromiso hacia su familia, pues es amor. Entonces, la número uno iría pues con la letra C. Tenemos también que cuando Luisa revisa los mensajes a su esposo mientras duerme, sería los celos. Entonces, la número, así es, 2 iría con la letra D, ¿verdad? 2 iría con la letra D. La 3 iría pues la famosa vergüenza con que Marco experimente reacciones que le dificulten pensar y hablar durante una exposición. Entonces todos estamos de acuerdo en que la clave es dedo. Efectivamente, 1C, 2D, 3A y 4B. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Son exactamente las 11:48. Muy bien. 11:50. Leo tu clave. Vamos. Los procesos afectivos más duraderos que no conmocionan al ser humano de manera intensa, pero lo impulsan de un modo más constante, profundo y persistente al acercamiento, búsqueda, conservación y disfrute de las personas, los objetos o las situaciones que los suscitan. Muy bien, aquí hay un detalle, ¿verdad? Nos dice que son más duraderos, pero no los más intensos. Entonces, como bien lo señala Patricia, Daily, Katy, José, Rodrigo,
Así es Diego, así es Jericho, así es Joseph, así es Shadey, así es. Esto es correcto. Muy bien, María Eugenia. Por supuesto, esto obedece a los sentimientos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Son 11:52, 11:54. Leo tu clave. Vamos. Un cambio brusco a nivel psicológico como incapacidad para el esfuerzo físico o intelectual, una fatigabilidad anormal, una sensación de lasitud y carencia general de dinamismo e interés. Se produce si experimentamos. ¿Cuál sería la clave aquí? Como nos hemos dado cuenta nosotros, aquí lo que ocurre es un cambio. Este cambio brusco implica pues una alta intensidad. Entonces lo que tenemos nosotros aquí es una emoción, de eso no hay duda, es una emoción. Pero ya tú sabes que de acuerdo a Wundt, las emociones activas son las emociones esténicas y las emociones pasivas, aquellas que brindan fatigabilidad normal, sensación de lasitud, carencia general de interés, esa es una emoción asténica. Así que es correcto, muy bien Jericho, muy bien Megan, muy bien Shadey. La clave pues sería beso. Perfecto. Muy bien. Clave aquí, beso. Vamos con la siguiente pregunta. Ah, esta. ¿Cuál es? Oye, ¿dónde estás? A ver. Por aquí la tenía ya. Esta de aquí. Vamos. Vamos a arreglar esto de aquí. Y ya está. Muy bien, son 11:56. Bueno, 11:57. 11:59. Leo tu clave. Vamos.
Una frustración es un estado emocional que surge cuando, por supuesto, esto lo vimos en Plutchik con el enojo. Muy bien. Cuando un obstáculo impide la satisfacción de una necesidad de logro. Perfecto. Eso es correcto, lo vimos con Plutchik con la emoción de enojo o ira. Muy bien, Ernesto, excelente, José. Muy bien, Vega, muy bien, Daily, muy bien, José. Muy bien, excelente. Que les vaya muy bonito entonces, cuídense muchísimo, que tengan un buen fin de semana, cuiden mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.